La plática que vamos a dar hoy es dietas utilizadas en el tratamiento del espectro autista. Me están diciendo que sí se oye bien. Bueno, ok. Sí, es muy raro dar una conferencia y no poderles ver su cara linda, pero bueno. A mí me gusta empezar con esta diapositiva porque estamos viviendo una crisis de salud y crisis de muchas otras enfermedades, condiciones, obesidad. Y bueno, yo aquí cito las palabras de Wendell Berry que me parecen muy reales. La gente es alimentada por una industria de alimentos que no le interesa la salud y es tratada por una industria de la salud que no le pone atención a los alimentos. Y entonces estamos en ese como círculo vicioso. Nos enfermamos y y la medicina pareciera que no le interesa el tema de la nutrición y entonces no recuperamos nuestra salud tan fácilmente. En esta sesión describiré las principales dietas que utilizamos en los tratamientos del espectro autista, de los trastornos del desarrollo y otros aspectos importantes que también incluyen en la dieta. Voy a hablar de la dieta libre de gluten, caseína y soya, de la dieta de carbohidratos específicos, de la dieta baja en oxalatos. Voy a hablar sobre obesidad infantil y otros alimentos problema. Lo primero que quisiera decir es que el autismo es un trastorno médico complejo, muy complejo. No hay dos niños con autismo iguales y dentro del espectro, pues menos, porque dentro del espectro tenemos también a niños con déficit de atención, con hiperactividad, sin hiperactividad, con otros síndromes. Pero básicamente, yo cito aquí las palabras de la doctora Clavera, un niño con autismo o en el espectro autista está básicamente desnutrido e intoxicado. Desnutrido no porque no coma, sino porque su sistema digestivo no está bien y no está absorbiendo e intoxicado de muchas maneras, con toxinas ambientales, con metales pesados y otros tipos de toxinas que el doctor Javier ha hablado ya en muchas ocasiones. Y estos imbalances bioquímicos pueden crear un trastorno neurológico. Entonces, lo que vemos nosotros en su conducta viene mucho de esto que está pasando en su interior. Y citando al doctor Timothy Bui, que es gastroenterólogo, Dan, dice, estos pacientes están enfermos, tienen dolor y sufren. No son solamente neurológica y mentalmente disfuncionales. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestro hijo con autismo como el niño que está aquí en esta foto, ¿no? Los que tienen lenguaje, pues es más fácil para los papás comprender qué sucede, pero cuando tenemos un hijo que además es no verbal y que lloran, a veces, no sé, el psiquiatra dice, no, es su mismo autismo. Pero no es verdad, no es autismo, es lo que él está sintiendo. Vamos a ver ahora cuántos trastornos digestivos pueden tener estos niños que causan dolor, que causan muchos problemas y que claro, eso repercute en su conducta. Esta es parte de un apunte de la doctora Gottschall, que es la doctora que promovió la dieta de carbohidratos específicos utilizada en el autismo. Y ella decía, niños con problemas neurológicos como trastorno del espectro autista o incluso con crisis y convulsiones suelen experimentar estreñimiento crónico, periodos de diarrea, dolor abdominal e indicaciones de disbiosis intestinal de bacterias y hongos. Más y más padres y médicos conectan la función del intestino con el cerebro y están encontrando que la corrección de estos desequilibrios digestivos, alterando la dieta, puede conducir a importante mejoría en la salud mental y física del niño y en varios casos a reducir o incluso eliminar conductas aberrantes e incluso la actividad epileptógena. ¿Les parece familiar esto? Muchos de nuestros hijos con autismo tienen estos problemas. Estreñimiento crónico alterado con diarrea, dolor abdominal, que a veces ellos lo único que hacen es golpearse cuando no pueden expresarlo. Mientras más severidad hay en su autismo, hay más autoagresividad. ¿Por qué? Porque tienen una gran frustración de no poder decir lo que les pasa y lo que les duele. Este cuadro del espectro autista es muy conocido por muchos de ustedes. La parte más leve del espectro, entre comillas, porque no es tampoco fácil tener un hijo con déficit de atención o con o sin hiperactividad. Después viene el trastorno generalizado del desarrollo, en inglés sus siglas son PDD, en español sería el TGD. Después empieza el autismo, autismo leve, autismo moderado, autismo severo y otros síndromes con síntomas autistas como el síndrome de Rett, de Fragile X, síndrome de Asperger. Este año el síndrome de Rett va a ser retirado del espectro autista, pero como yo les digo a algunas mamás que tienen chiquitas Rett, porque yo tengo mi hija, tiene síndrome de Rett, ¿qué importa si lo ponen dentro o fuera del espectro autista? Lo importante es saber que
también ellas pueden mejorar con el tratamiento biomédico. Voy a empezar entonces con la primera intervención nutricional, que es la dieta libre de gluten y caseína, y también añadiría ahí y de soya. ¿Dónde empieza el problema? Pues como lo dijo Hipócrates, y no era médico Dan, toda enfermedad inicia en el intestino. Y es la realidad. Nosotros dependemos de que nuestro intestino funcione bien para poder absorber nutrientes y con esos nutrientes hacer las maravillas que hacemos con nuestro cuerpo, como crear músculos, huesos, hacer crecer, funcionar nuestro cerebro, etcétera. Entonces esto es como un dibujo que ustedes ven el de la parte izquierda, dice intestino sano, tratando de representar lo que es la membrana de la mucosa intestinal, bien sellada, como una muralla, no dejando entrar toxinas, no dejando salir alimentos cuando todavía no han terminado de digerirse. Y el problema de un gran grupo de personas dentro del espectro autista es que tienen un intestino llamado permeable, que es, como pueden ver en el dibujito tratando de simular lo que sucede, esa barrera intestinal no está entera, sino hay muchos literalmente agujeros, ¿sí?, creados por el exceso de los hongos adheridos a la pared, que los hongos como seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren y excretan dentro del intestino. Y esas excreciones son altamente tóxicas, son inmunotóxicas, neurotóxicas y además tienen la capacidad de ir desbaratando la pared intestinal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a entrar toxinas que no deberían y empiezan a salir alimentos que no han sido digeridos y es cuando empiezan las alergias a los alimentos. Hablando del síndrome del intestino permeable, uno de los efectos más dañinos del abuso en el uso de antibióticos es la muerte de las bacterias naturales del intestino. O sea, cada vez, aún si nada más una sola vez el niño recibió un tratamiento con un antibiótico de amplio espectro y esa flora no fue repoblada, basta para hacer un gran daño en la flora intestinal. ¿Y cuál va a ser el efecto de esto? Pues que va a haber gran crecimiento de bacterias nocivas o de hongos, porque el antibiótico va a matar a las bacterias de la infección, más aparte las bacterias buenas que deberían de estar ahí. Entonces la consecuencia va a ser la proliferación de la levadura. La levadura es un hongo microscópico. La sobrepoblación de la levadura se adhiere a las paredes del intestino y las células intestinales mueren y la pared intestinal se debilita. Y eso le llamamos disbiosis, a la alteración del equilibrio natural de las bacterias intestinales, se le llama disbiosis. Este término fue acuñado por el doctor Mechnikov, científico que ganó el premio Nobel a principios del siglo XX por su trabajo con la flora bacteriana. Normalmente tenemos cientos de tipos de bacterias viviendo en nuestro sistema digestivo. Muchas de ellas son buenas, algunas otras son comensales y otras son dañinas. Y la disbiosis proviene de la palabra simbiosis, pero significa lo opuesto a este término. Quiere decir que aquí no hay ayuda. La simbiosis es que tú me ayudas, yo te ayudo, pero la disbiosis es un desequilibrio total de este tipo de comunidad. Esto es nada más, muchos de ustedes conocen esta gráfica. Este es de un trabajo publicado por el Dr. Shaw. Ese es como se vería una prueba de ácidos orgánicos, que son cada piquito alto es uno de los ácidos que van saliendo con la orina de una persona. Este sería una cromatografía de una orina, entre comillas, de una persona normal. Y esto sería el mismo estudio de ácidos orgánicos en una persona dentro del espectro. De hecho, esto era en unos niños hermanos con autismo, en donde él le llamó muchísimo la atención qué diferencia tan grande había entre esta persona en salud y esta persona con autismo. Y esto se repite muchísimas veces. Aquí hemos recibido muestras de más de 200,000 niños con autismo de todo el mundo. Y como que podemos ver qué es lo que tienen en común: gran cantidad de disbiosis intestinal, gran cantidad de hongos, gran cantidad de bacterias que no deberían de estar ahí, y sus toxinas dañan muchas cosas, especialmente la función cerebral. Esa es nada más una representación de una pared llena, tapizada de hiedra. Es porque a mí siempre me gusta pensar así en el intestino cuando está lleno de levadura. Ellos forman sus colonias, se adhieren a la mucosa, a la pared, y es ahí cuando empiezan a hacerle daño a esa pared intestinal, empiezan a hacer gran cantidad de agujeros, se llama intestino permeable,
y por esos agujeritos empiezan a escapar los alimentos sin digerir, porque eso es el gran problema con estos niños. Muchos de ellos tienen la incapacidad de digerir las proteínas, especialmente las proteínas, la principal proteína de la leche llamada caseína y el gluten del trigo. Esa es la teoría de los péptidos opiáceos. Fue reportado por el doctor Reichel, un doctor de Noruega, que fue de los primeros que formaron el DAN, junto con el doctor Shaw también, era de ese equipo, en donde él empezó a publicar que en niños con autismo se les encontraban niveles anormales de péptidos, que son estas piezas de proteína no digeridos completamente, derivadas del gluten y de la caseína. Y lo que él hacía es seguir una dieta eliminando el gluten y la caseína por 2 años y yo observaba mejorías notables en los que la seguían y regresión en aquellos que estaban fuera de esta dieta. Para hacerlo de una manera más simple de entender, ¿qué son los péptidos? Son productos intermedios. Una proteína es una molécula grande, es como si fuera un collar de perlas. Y a nosotros no nos sirven el collar entero, lo que necesitamos son las perlitas, que son los aminoácidos, porque los aminoácidos son nuestros bloques de construcción. Con los aminoácidos vamos a crear proteínas, vamos a crear músculo, vamos a crear tejidos, órganos, etcétera. Entonces estos productos intermedios se llaman péptidos y son proteínas que no fueron totalmente desdobladas hasta llegar a aminoácidos. Y el péptido de la caseína de la leche se llama casiomorfina y el péptido del gluten, del trigo, del centeno y de la cebada se llama gluteomorfina o gliadorfina. ¿Por qué reciben este nombre? Porque son prácticamente idénticas a la morfina. ¿Y qué es lo que hace la morfina? Altera todo el sistema sensorial. Entonces, por esto estos niños se hacen tanto daño, y ahorita lo vamos a ver en un video, porque no les duele. Y sin embargo, les duele que los toques, les duele que les cortes el pelo, les duele que les cortes las uñas, no soportan la ropa, no soportan los zapatos, no soportan los calcetines, etcétera. ¿Por qué? Porque hay toda esta morfina que él está formando de sus propios alimentos y el cerebro no le importa si esa morfina viene de una inyección como la que usaría un drogadicto o si viene de un vaso de leche. Simplemente estos péptidos morfínicos se van a acomodar en los receptores opiáceos del cerebro y el niño va a actuar como si estuviera drogado. Yo recuerdo muy bien a mi hija Paulina cuando era chiquita, ella lleva 14 años en esta dieta y al principio cuando yo no sabía de esta dieta, yo notaba que yo le daba de cenar pues un ¿cómo se llama? Danonino o un licuadito de fresa con una quesadilla de trigo con queso. Y luego que acababa de cenar, bueno, era como si estuviera borrachita corriendo de un lugar, de una pared a la otra, atacada de la risa. Y yo decía, esta risa no es normal, pero yo no sabía qué pasaba. Pero prefería verla así, a cuando pasaba ese efecto empezaba a llorar, gritar, tirarse en el suelo, hacerse daño. Entonces para mí la dieta fue un cambio, pero de la noche al día. Y tal vez en muchos de ustedes así ha pasado, pero la dieta es solamente el paso número 1 de todo el tratamiento biomédico. Ahí están las 3 moléculas diferentes, tanto de la morfina original como la casiomorfina y gluteomorfina, que ahí se ven muy diferentes, pero porque están planas, pero ya de una manera más en tercera dimensión y para el cerebro son muy similares. Aquí, como dice Karen Ceruzzi, esta foto me gustó porque los niños necesitan darse su toquecito, por eso quieren más leche, quieren su panecito, quieren otra mamilita, porque esa sensación causa adicción. Estos péptidos opiáceos morfínicos causan adicción y por eso a veces muchas mamás dicen, yo no puedo hacer esta dieta porque mi hijo o mi hija es lo único que come. ¿Cómo cree que se lo voy a quitar? Pues con mayor razón. Si tú ves que tu hijo tiene esta actitud adictiva al pan y a la leche, a las galletitas, es el mejor indicador de que hay que retirarlos. ¿Qué puede hacer la dieta? Detener el daño en el cerebro. ¿Por qué? Porque los péptidos opiáceos son excitotóxicos, van a hacer daño al cerebro. ¿Qué le pasa a una persona que es adicta a la morfina? Empieza a matar neuronas. Entonces, el primer paso, muy importante, y por eso tiene que ver mucho la recuperación de un niño cuando empieza a una edad muy temprana, es porque detenemos el daño en el cerebro. De ahí vamos a recuperarlo, vamos a tratarlo, vamos a ver a los niños con terapia de la que quieran, llámenle Sunrise, ABA, la que quieran, pero si nosotros no primero limpiamos la dieta y vemos lo que está dentro de ellos haciéndoles daño, el terapeuta se va a tardar 3 veces más tiempo. Y aquí en estos niños el tiempo es oro. Muy bien. ¿Qué pasa con todo? Si ustedes se fijan cómo actúan ellos antes de la dieta,
todo ese exceso de morfina les produce a ellos todas esas conductas, ¿sí? Están alterados los 5 órganos de los sentidos, y yo diría los 7, que también son los propioceptivos, ¿sí? No les gusta que los toques, no les gusta que les cortes el pelo, escuchan, tienen mucha sensibilidad auditiva, por eso muchos de esos tienen que tomar tomatis, Oberad, etcétera. Tienen problemas olfativos y de gusto, casi no huelen nada, entonces los malos olores no les molesta, juegan con sus excrementos porque no les molestan, se ensalivan las manos porque ese olor no les molesta, sino al contrario es como un estímulo. Todas esas alteraciones sensoriales van cambiando con la dieta, por eso es bien importante iniciarla cuanto antes. Otros efectos nocivos de estos alimentos, bueno, algunos estudios científicos apuntan de que la inflamación en el intestino es causada por el gluten, la caseína y soya, más que sobre otros productos. Esos son los principales alimentos problemas. Y no es una alergia desde la perspectiva tradicional, porque es lo que muchos alergólogos dicen, no, esta no es una alergia. Bueno, es una respuesta inflamatoria de células T o también es una respuesta de anticuerpos IgG en lugar de los IgE, que es la tradicional alergia que todos conocemos, que te enronchas, que te hinchas, que no puedes respirar, pero es existente en estos niños. Y un estudio dirigido por el doctor Joe Nucci de la Universidad de Minnesota mostró que el 75% de los niños en el espectro autista presentan esta reacción de células T a ciertos alimentos. Por eso es muy importante detectar cuáles son los alimentos problema de tu hijo, porque aunque generalmente te puedo decir que son todos los lácteos, los gluten y los productos que la contienen, la soya, hay otros que después seguirán los cítricos en algunos, pero uno puede ser el brócoli, otro puede ser los ejotes, no sé. Por eso es importante ir sabiendo realmente cuál debe ser la dieta para ellos. El problema de la soya o soja, como le dicen en España, tiene muchos problemas la soya. Una de ellas es que hace sensibilidad cruzada debido a la similitud entre sus proteínas y la de la caseína de la leche. Entonces, tienen la misma reacción que con los lácteos por lo parecido de sus proteínas. La mayoría de la soya a nivel mundial es transgénica y además es cultivada en campos que utilizan glifosfatos como pesticidas y estos favorecen la presentación de fitoestrógenos. El grave problema con la soya es que es estrogénica. Por eso mucha gente cuando está en la menopausia dice, no, pues toma mucha soya porque es como si estuvieras recibiendo una terapia hormonal. Y es verdad, pero entonces, ¿cuál es el problema? Que el exceso de la soya y además los pesticidas que también son estrogénicos están causando una verdadera revolución a nivel de la sexualidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo mucha feminidad en el hombre y gran cantidad de presencia de cáncer en el seno en mujeres muy, muy jóvenes, en los 20, cosa que antes ocurría cuando hasta los 50. La Asociación Dietética Británica alertó a los padres desde el 2003 sobre el uso de la fórmula de soya. Recomendaba evitar su uso durante los primeros 6 meses para prevenir imbalances hormonales. Pues esta etapa es muy vulnerable y entonces es muy importante no darle leche de soya. Yo sé que ahorita pues muchas preguntas entonces ¿qué le damos? Pero bueno, tanto en la página de internet como en el grupo de Facebook hay muchas recetas ya para hacer lechadas que pueden darle a los niños, porque la verdad es que dentro de los alimentos que dan el calcio, la leche no es el que tiene mayor cantidad de calcio, hay otros alimentos que tienen más calcio que la misma leche. Y entonces, bueno, de esto vamos a hablar ya después a la hora de las preguntas. El exceso de soya impide la maduración sexual en los varones y acelera el de las niñas. Por eso ahora las niñas están teniendo reglas a los 9 años en lugar de los 14 que los 13, ¿sí? Y hay una falta de maduración sexual en muchos varones, mucha feminidad. Ahora ya quieren tener la ceja depilada, ya no les gusta el pelo, etcétera, ¿no? Entonces hay un exceso de estrógenos en el ambiente por los plasticidas, por los pesticidas y por la soya. Además posee altos niveles de manganeso que es potencialmente tóxico a estos niveles. Contiene bociógenos que pueden provocar el bocio, como lo pueden ver en la foto ahí. Y de acuerdo con el Asthma and Allergy Resource Center, individuos con alergia al cacahuate están reaccionando de manera cruzada con el elemento alergénico de la soya hasta en un 40%. Entonces, si se fijan en esa etiqueta, hay que leer las etiquetas. Desgraciadamente no en todos los países listan lo que traen las cosas, pero ahí dice contiene soya genéticamente modificada. No se debe, bueno, nadie debe comer alimentos modificados genéticamente. Son
sumamente peligrosos. Esta es una prueba de laboratorio donde se ven los péptidos si tienen altos. Yo les digo, si no tienen dinero, no lo hagan, porque si se van a poner en una dieta sin gluten y caseína, tampoco háganlo, porque ¿para qué? Si de todas maneras se los vas a quitar. Pero hay papás que necesitan verlo en papel. Entonces, bueno, para aquellos que necesitan verlo como una manera de comprobación, pues se puede hacer con una muestra de orina. Ok, la dieta. Alimentos no permitidos. Trigo, centeno, cebada, espel, semolina, triticale, que son trigos europeos. La avena está prohibida, pero se permite si proviene de instalaciones que contengan otros, que no hagan o que no tengan otro cereal más que la avena. Entonces, si es una avena vendida por una marca que produce otros cereales como trigo, pues sería prohibida. Pero si consiguen avena orgánica, está permitida. Alimento no permitido, la soya, por supuesto. Todos los lácteos, llámese queso, suero, caseinato, sustitutos de crema, sólidos de leche. Malta, maltodextrinas cuando vengan del trigo, centeno o cebada. El glutamato monosódico está prohibido. Y ahorita lo voy a decir por qué. Colores y sabores artificiales, alimentos genéticamente modificados. Y es muy importante reducir azúcares en esta dieta. Quiere decir que nada más le vamos a dar el azúcar que está contenida normalmente en la fruta, tal y como viene, y que viene en los cereales, que también son azúcares, pero no añadir azúcar prácticamente a nada. Yo no le añado nada de azúcar a nada que coma Paulina. Cuando necesiten endulzar algo a una medicina o algo, pueden agregarle miel o otro tipo de endulzante que no sea artificial, pero la sacarosa, que es el azúcar de mesa, no está indicada y diré más adelante por qué. Alimentos no permitidos, todos los productos de soya como principal ingredientes, como los que están ahí, salsa de soya, tofu, miso, leche de soya, germen de soya, nueces de soya, etc. Alimentos permitidos, maíz, arroz, amaranto, tapioca, yuca, sorgo. En cada país tienen su propia lista y también en la página del link estamos agregando mayor cantidad de opciones. Porque a veces en cada país le llaman de una manera diferente. Frijoles, lentejas, habas, garbanzos, sustitutos de leche de vaca. La leche Bless, que en México son afortunados en tenerla porque la pueden usar y está libre de caseína y de lactosa. Y si no, lechada de papa, de arroz, almendra, de avellana, de coco, etcétera. Realmente ahora hay casi en todas las tiendas. En Estados Unidos, bueno, nadie tiene el pretexto de no estar en esta dieta porque hay absolutamente todo para llevar a efecto esta dieta. Y en otros países ya se empiezan a vender leche de almendra, leche de avellanas, leche de arroz. Yo realmente lo digo, ese es un sustituto psicológico en la mayoría de ellos, sobre todo en las que están las de arroz, es muchísimo azúcar. Es solamente para que el niño haga su transición de cambiar de la leche a otra cosa, si todavía lo utiliza en un biberón o para hacer su cereal, pero prácticamente el ser humano no necesita leche después del primer año de vida. Papa, camote, cocoa, si es que no hay alergia, o algarrobo, si es alérgico al chocolate, que se ve y sabe como el chocolate, pero es diferente. Huevo, mayonesa, carnes, pollo, pavo, res, cerdo, limitar el pescado y los mariscos porque están contaminados con metales pesados. Verduras y frutas, nueces y semillas, endulzantes como xilitol, stevia, miel, jarabe de maple o jarabe de agave. Le llaman miel de maple o miel de agave, pero en realidad son jarabes porque vienen de la corteza y la miel la producen las abejas. Pero bueno, a veces le llaman miel de maple, pero en realidad lo que hay que utilizar es el auténtico jarabe de maple o el jarabe de agave. Todo lo que está en rojo, con medida si existe cándida. Y también podría en rojo todo lo último también. Ni la stevia, ni el xilitol, ni la miel, todo lo que sepa dulce alimenta la cándida finalmente, ¿sí? Entonces hay que irnos con mucho cuidado, claro, en menor cantidad porque tienen menor cantidad de valor glicémico, pero de todas maneras hay que acostumbrar a nuestros hijos a comer sin tanto sabor dulce. La clave de esta dieta es sustituir. No deben de pasar hambre en lo más mínimo. Simplemente vamos a sustituir la leche por sustitutos. Lácteos de papa, de almendra, arroz, avellana, coco. La leche Bless como sustituto es la mejor opción porque contiene calcio, porque tiene la grasa de la leche, porque tiene otras proteínas de la leche, pero no la caseína y está libre de lactosa. Pero desgraciadamente solamente se encuentra en México y creo
Creo que ya hay permiso para sacarla en Venezuela, en Colombia, pero no estoy muy segura. Pan y galletas se sustituyen utilizando otros cereales, dando otra fuente extra de calcio, ya sea en alimentos o en suplementos, y buscar otra fuente de proteínas, huevo, carnes o proteína vegetal. Ayuda adicional, las enzimas digestivas ayudan para poder digerir proteínas, grasas y azúcares. A mí me gusta Trienza porque tiene todos los tipos de enzimas para azúcares, grasas, para lactosa, para proteínas, etcétera. También hay enzimas peptidasas para desdoblar los péptidos cuando ocurre un accidente, pero no es en lugar de la dieta. Y la dosis va de acuerdo a lo que coma un niño, porque a lo mejor yo no como tanto y a mí una cápsula está bien, y a lo mejor un niño, no sé, come muchísimo a los 12 años. Entonces, más bien como que la cantidad de comida. El que no tenga mucho dinero, pues tratar de utilizarlo en la comida principal, ¿sí? El que no pueda traerlo de Estados Unidos, trate de encontrar en su país enzimas pancreáticas que las encuentran prácticamente en todas las farmacias, que tengan sobre todo extracto de bilis de buey, son muy buenas para digerir cuando no puedan accesar a otro tipo de enzimas, pues mucho más avanzadas, porque todas estas enzimas de Houston y demás fueron creadas en todo lo que es por el protocolo DAM, porque era necesario para estos niños. No es que no existían este tipo de enzimas de amplio espectro, pero pueden encontrar otra opción en su país, enzimas pancreáticas con extracto de bilis de buey. Fuentes ocultas de gluten y caseína están en la página del Inca también, las pueden imprimir, porque a veces somos muy cuidadosos con la dieta, pero están tomándolos de otras fuentes, ¿no? A veces, por ejemplo, tienen que ver cualquier vitamina que ustedes compren, tiene que decir libre de gluten, caseína, soya, colores artificiales, sabores artificiales. Iniciando la dieta con sus pacientes, no, más bien hay que ser con sus hijos. Bueno, para eso deben estar informados, decididos y preparados. Porque muchas veces decimos, no, mañana le empiezo, pero todavía no estás preparada. Tienes que ver, tienes que sacar de esa despensa lo que puede ser causa de infracción. Si tienes más hijos, si los pones a todos sin gluten, toda la familia va a mejorar bastante su salud, ¿sí? Entonces, estar preparados, pues sí, sacando los cereales que tengan colores artificiales, que vengan del trigo, dejando nada más cereales de arroz, cereales de maíz, haciendo tu lechada o comprando tu sustituto de leche. Puedes utilizar esta dieta por lo menos 6 meses antes de que te des por vencido, porque le tienes que dar la oportunidad realmente a la dieta funcionar. Muchos papás, como yo, empecé con gluten y caseína y soya, no, empecé con gluten y caseína al 100% desde el primer día, pero hay papás que prefieren empezar primero con los lácteos y después con el gluten. Y empezar con los lácteos, muchos empiezan despacito, ¿no? La doctora Clavera recomienda empezar a cambiar, por ejemplo, en una de las tomas de la leche, empezar a digerir, a mezclar la leche con un sustituto, ir poniendo cada vez más sustituto que la otra. O sea, cada quien, ¿no? Hay gente que es muy radical, yo fui muy radical, yo quité todo de un jalón. Hay gente que dice, yo voy a empezar poco a poco, pero no te tardes tanto porque el tiempo es oro, ¿sí? Y es muy importante anotar en un cuaderno todos los cambios que observes. Tómale video a tu hijo, porque a veces parece que no van cambiando, pero los videos hablan por sí mismos. Y claro, es doloroso tomar video cuando el niño está muy mal, pero no importa. Yo tomaba muchos videos de mi hija todo el tiempo, ¿no? Y cuando tengan duda con algún ingrediente, que si la maltodextrina será de trigo o de maíz, pues hablen a la compañía y no se queden con la duda y pregunten. Como les dije, pueden iniciar eliminando uno de los alimentos prohibidos en cada comida, introduciendo un sustituto, ¿sí? También estar conscientes de que a lo mejor los primeros días puede haber un síndrome de abstinencia al retirar todas esas cosas que son como droga. Entonces a lo mejor se pueden poner más inquietos, no importa. O sea, es cuestión de tener paciencia los primeros días y seguir. No pase lo que pase, ¿sí? Y algo muy importante es incluir en la dieta sobre todo del niño con autismo, comida orgánica. Yo sé que es cara y muchos papás lo que están empezando es hacer sus propios cultivos, ¿no? Y a veces la tierra, tú dices, bueno, es que es orgánica, pero ahí había mucho pesticida antes. Pueden empezar a plantar en macetas
y pueden empezar a plantar cositas que puedan ir adicionando a su propia dieta para no tener que comprarla en los supermercados. Y mientras más demanda, pues habrá más oferta y entonces cada vez empiezan las competencias y va a llegar el momento en que va a bajar un poco más el precio, ¿no? Pues es muy importante la comida orgánica porque los pesticidas siguen enfermando a las personas. Lo que no debe encontrarse en alimentos orgánicos certificados. El corn syrup, el famoso jarabe de maíz alto en fructosa, que es lo peor que puede haber, el peor invento que se les ocurrió y que en Estados Unidos lo encontramos prácticamente en todo, pero ya hay tanta gente dando lata en que eso está mal, que ya empezó ahora la Pepsi antigua, le ponen el logo anterior de mis tiempos, endulzado con azúcar, que aunque el azúcar es mala, bueno, es menos mala que el jarabe de maíz alto en fructosa. Entonces, igual, la demanda hace la oferta. Entonces ya hay opciones de coca con azúcar. En los países en Europa prácticamente toda la Coca-Cola tiene nada más azúcar. En México tiene la mayoría, yo he visto la coca tiene, yo he visto de las dos. Hay las que tiene el jarabe de maíz y hay quien tiene puramente azúcar. Lo mejor es no tomarla, ¿verdad? Otra cosa que no debe haber un alimento orgánico certificado, colores artificiales, especialmente el amarillo 5 y el rojo 40, que son epileptógenos y excitotóxicos. Nada debe tener aspartame, ni preservantes, hormona de crecimiento artificial, ingredientes modificados genéticamente. Por eso es muy importante cuando compran algo que sea orgánico que esté certificado, ¿no? Porque el estar certificado quiere decir que no contiene nada de esto. Niveles de pesticidas elevados, ni carne magra de textura fina. Puse aquí esta foto que ustedes dirán, ¿y esa cochinada qué es, no? Pues la verdad es que es una cochinada. Bueno, eso es lo que le llaman en Estados Unidos el pink slim, que es como todo lo que quedó de la carne molida y de la carne y los pellejitos y todos, y luego le ponen gran cantidad de amonia para que matar bacterias o lo que sea, forman esta masa rosa, la combinan con carne molida y la venden en el 75% de los supermercados en los Estados Unidos y entonces lo compramos y entonces no lo comemos sobre todo pues en los restaurantes de comida rápida. ¿Qué podemos esperar de una hamburguesa que cueste $1? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que comemos. Organismos genéticamente modificados, que son como los Frankenstein de nuestra época, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, son organismos en donde el material genético, el ADN, ha sido modificado de una manera que no se produce de una manera natural. Y son muy abundantemente utilizados en alimentos procesados más que en los crudos. Por eso hay que evitar los alimentos procesados. Hay que volver a como vivían mis abuelitos, mis papás, sus abuelitos, ¿sí? A empezar a cocinar, a tratar de evitar la comida rápida, las latas. Los más frecuentemente utilizados pues son todos esos, el betabel dulce, la soya, el 93% es transgénica, el algodón, aceite de algodón, la cánola, el maíz, la papaya. Entonces hay que ir viendo todos de dónde viene, si es transgénico, etcétera, ¿no? Otras consideraciones importantes. Esta era nuestra realidad no hace mucho tiempo. Sí, en los tiempos de mis abuelitos, pues la comida era solamente comida, no había aditivos, no alimentos industrializados. Son carga extra a tu hígado. O sea, los aditivos son carga extra para tu hígado. Aparte de todo lo que tiene que procesar de toxinas, pues aparte le metemos sustancias nuevas, ¿no? El agua era solamente agua y los venenos los ponían muy lejos del alcance de los niños. Pero ahora vivimos una realidad diferente, ¿sí? Esa bolsita del biohazard son como las que usamos aquí en el laboratorio, de decir cuidado material riesgoso, y así deberíamos de mandar a veces el sándwich de nuestros hijos porque tiene gluten, porque tiene una lechuga con pesticida, un jitomate modificado orgánicamente, o sea, decir, bueno, ¿y qué les vamos a dar de comer? Sí, vivimos un reto bien duro, bien difícil, pero si no lo sabemos, pues menos podremos empezar a tratar de pensar cómo vamos a luchar contra esto, ¿no? Vean estos niños es en la India jugando contentos en un agua totalmente contaminada con todo lo que se les ocurra, ¿no? El agua aquí en Estados Unidos está libre de bacterias, pero no está libre, por ejemplo, de medicamentos, porque las plantas de procesar del agua no estaban preparadas para todo lo que estamos echando por el caño, ¿no? O sea, gran cantidad de antidepresivos, antipsicóticos, medicinas para adelgazar, todo lo que se les ocurre, todo lo que los spas arrojan, etcétera, todo va en nuestra agua.
la generación del sobrepeso, la generación pues de ustedes, los más jóvenes y de los hijos, ¿no? Íbamos como evolucionando y ahora vamos involucionando porque ahora hay gran cantidad de obesidad infantil. ¿Sí? Estados Unidos y México están empatados en el primer lugar en obesidad infantil y obesidad adulta. ¿Sí? Y todos los países en general van para allá, porque son la generación de la comida chatarra. Por donde le vean, hay un exceso de comida industrializada que los rodea y a nuestros hijos con autismo no es la excepción. Si tu hijo con autismo no está en la dieta y además está comiendo todo esto, lo estamos metiendo más adentro del pozo en vez de estarlos queriendo sacar. Por eso es bien importante hacer conciencia. Sí, en Estados Unidos, con el fin de que la nación pueda alcanzar los objetivos fijados por el gobierno federal para reducir estas tasas de obesidad de aquí al 2020, los niños tienen que eliminar un promedio de 64 calorías diarias. Fíjense que no es tanto, o sea, bajarle a la dieta diaria 64 calorías al día no es tanto, pero si lo suman en los 365 días del año, significan otros 3 kilos más de aumento de peso. Por eso es bien importante que los quemen o que las eviten o las dos cosas mejor. Y esto también es para nuestros niños con autismo. Los niños con autismo tienden a comer de más por ansiedad. Hay otros que son muy delgaditos, pero hay muchos niños que con autismo que están en sobrepeso y son más difíciles para los papás de manejar. Es igual, esta es otra gráfica de cómo van los países. Estados Unidos va hasta arriba y México también, ¿no? Parece México ahí. Efectos del glutamato monosódico. Sí ha sido reportado desde siempre el síndrome del restaurante chino, porque el glutamato monosódico se encuentra sobre todo en la salsa de soya, en estas sopas instantáneas, que yo me gusta esta foto que dice daño cerebral instantáneo. Y como dice el doctor Covarrubias, tiene todo para hacerles daño. Si está en una cosa de unicel, lo meten al microondas, tiene gluten y tiene glutamato monosódico. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se la quiere tomar? Pues mucha gente, ¿eh? A mucha gente le encanta, pero es sumamente neurotóxica. Entonces, el glutamato monosódico es lo que hace que sepa muy rico la comida, aunque sea una porquería. O sea, ¿vieron lo que veíamos antes de esta carne añadida con no sé cuántas cosas horribles? Pero tú te comes una hamburguesa en el restaurante de los Arquitos Amarillos y dices, qué rica me supo, porque está llena de glutamato monosódico que hace que te guste mucho y que quieras más. Entonces, este glutamato monosódico altera el nivel eléctrico en el cerebro, la actividad eléctrica del cerebro. Y muchos de nuestros hijos dentro del espectro tienen electroencefalogramas anormales. La resonancia magnética sale bien. Tienen un cerebro precioso, a excepción de algunos que tengan un daño cerebral. Pero el 90% de ellos tiene un cerebro precioso, pero no funciona bien. En cambio, el electroencefalograma, que es lo que dice cómo funciona, la mayoría salen anormales. ¿Por qué? Porque tienen estos brotes epileptógenos, que quiere decir puede empezar a convulsionar en cualquier momento. Entonces, lo que menos queremos es que nuestro hijo aparte tenga que convulsionar. Entonces, la excitotoxicidad lo ocasiona. ¿Y qué produce excitotoxicidad? Los péptidos opiáceos, el glutamato monosódico, también las drogas. Evidencia indica que trastornos neurológicos, tanto agudos como crónicos, tienen en común eventos patológicos a pesar de sus variaciones clínicas. Y en el centro de este proceso está la excitotoxicidad. O sea, muchos de estos problemas neurológicos tienen en común que hay presencia de excitotoxicidad en ese cerebro, ¿sí? Este término de excitotoxicidad fue nombrado en el 1969 por el doctor John Onley y es un fenómeno caracterizado por la activación de excitación neuronal mediante sobreestimulación de neuronas sensibles por aminoácidos excitatorios, principalmente el glutamato y el aspartato. Por eso no queremos ni aspartame ni gluten. Lo que va a producir también la excitotoxicidad, muerte cerebral. Las neuronas, como todas nuestras células, pueden morir por homicidio o por suicidio. Por suicidio es por necrosis y suicidio por apoptosis. Son cosas complicadas que no vamos a hablar de esto, pero lo que hace el glutamato monosódico es que hace que las neuronas se suiciden, entren en apoptosis, que es la destrucción por sí mismas. Entonces queremos alejarlos de todo esto. Suplementos que ayudan suplementos antiglutamato, ¿no? Pignogenol, que es un antioxidante maravilloso, esculetaria, que es una hierba, manzanilla, el miltizo o cardo mariano, que además de que cuida nuestro hígado, nos cuida de la reacción del glutamato,
flavonoides, que son antioxidantes, litio, magnesio, taurina, GABA, L-teanina, vitamina K. Muchos niños empiezan con la dieta y al principio mejoran mucho y después se estancan. ¿Por qué? Porque cuando me dicen a mí a veces, doctora, ¿por qué mi hijo iba muy bien y ahora ya se estancó? Empiezo a ver qué le estás dando a comer y les dan exceso de azúcares, les dan mucho arroz, muchas papas porque está permitido. Entonces tienen que tener mucho cuidado y balancear muy bien, dar una muy importante fuente de proteínas, verduras, vegetales, legumbres, frutas con moderación, ¿sí? Y todos estos carbohidratos complejos con mucha moderación, como el arroz, los granos, la papa, los tubérculos, todo esto, porque si no, el problema de la disbiosis intestinal regresa. Y cuando estos niños vuelven a entrar en disbiosis y vuelven a ser tratados, y en disbiosis otra vez, y en disbiosis otra vez, muchos de sus hijos ya están en tratamiento biomédico y tienen el problema de la cándida recurrente todo el tiempo. Perdón. Y entonces para estos niños es bien importante probar el otro tipo de intervención nutricional de la que voy a hablar ahora, que es la dieta de carbohidratos específicos, conocido aquí como ESI Diet, dieta SC, ¿sí? Que es exactamente para niños con un problema de disbiosis intestinal severa y recurrente. Claro que muchos de ustedes dicen, ¿qué? ¿Otra dieta? No, no inventen. Okay. Pues a veces es necesario. La mayoría de los biomédicos, como ustedes le llaman, empiezan con la dieta sin gluten, caseína y soya, pero muchos de ellos empiezan con ambas, pero es más complicado. No les diré que no. Yo le he llevado con Paulina cuando tuvo una época de una disbiosis terrible y que no era difícil de controlar. Y de que funciona, funciona. ¿Por qué? Porque los vas a matar de hambre a la levadura. Esa es una de las apuntes también de la doctora Ellen Gottschall, que es esta señora que murió más o menos a esa edad como la ven, que fue maravilloso su aporte porque ella probó esta dieta, la resucitó de otro médico porque su hija tenía enfermedad de Crohn, que es una enfermedad sumamente, es autoinmune y es terrible. Y esta dieta se ha utilizado con mucho éxito para personas que tienen problemas severos en el tracto gastrointestinal, pero ella la empezó también a introducir a lo que es el tratamiento del autismo. Y entonces ese es un reporte de una mamá diciendo que, bueno, pues aunque ha estado en dieta sin gluten y caseína por 2 años, mejoró al principio, pero tenía muchos menos autoestimulaciones, pero regresó, e incluso con la dieta sin gluten y caseína tenía problemas de estómago constante, fue hospitalizado 4 veces, vomitando y deshidratado, con obstrucción intestinal. Ningún médico jamás le dijo, vamos a hacerle una colonoscopia a ver cómo está. En fin. Pero pues él era adicto a las papas fritas, al ketchup, barquillos, que era mucho azúcar, y entonces cuando se enteró de la dieta de carbohidratos específicos, abordó esta adicción de carbohidratos y voy a iniciar esta dieta sin demora. Este es el reporte de una mamá. ¿Cuáles son los objetivos de esta dieta, no? Como les dije, fue introducido por la doctora Ellen Gottschall. Su libro Rompiendo el Círculo Vicioso es muy bueno, se llama Rompiendo el Círculo Vicioso. Es muy bueno y ojalá lo pueden comprar en Amazon. Su objetivo es sanar el tracto intestinal, eliminando el sobrecrecimiento bacteriano y fungal. Es una intervención dietética que ha demostrado ser eficaz al tratar pacientes en el espectro autista, ayudándoles a vivir una vida más normal. Claro que es más complicada cuando hay que combinarla con la dieta sin gluten y caseína. ¿Cómo funciona? Bueno, pues porque solamente puedes utilizar carbohidratos seleccionados, que son los monosacáridos, que son azúcares los más simples que hay, ¿sí? Ahorita voy a ponerles algunos ejemplos. Los monosacáridos son, por ejemplo, la fructosa, la glucosa y la galactosa. Son los únicos. Ya el azúcar de mesa es un disacárido, es un azúcar doble. Y los almidones son polisacáridos, son gigantes. Entonces, en esta dieta solamente se permite los azúcares sencillos, como la fructosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se requiere un proceso digestivo mínimo, se absorben bien y no se queda nada en el intestino para seguir alimentando el sobrecrecimiento bacteriano. Permítame 30 segundos para abrir mi puerta. Que déjenme decirles que estamos a 40 grados aquí y mi oficina da, ahorita todo el sol lo tengo de frente y tenía la puerta cerrada porque estoy en conferencia, pero entonces no me llega el aire acondicionado, me estoy asando. Bueno,
¿Cómo funciona? Bueno, esta dieta tiene una lista de alimentos, ellos le llaman legales e ilegales. Retira de la dieta disacáridos y polisacáridos. Solamente utilizan miel para endulzar y basan la dieta en proteínas, verduras, frutas, nueces y yogur casero, que por cierto no está permitido en la dieta sin caseína, pero si alguno de sus hijos no tiene problema con la caseína, se puede añadir el yogur casero. ¿Por qué tiene que ser casero? Porque el yogur que venden en los supermercados tiene lactosa. En cambio, el yogur casero, que es un azúcar doble, es un disacárido, la lactosa es un azúcar doble. Entonces, el yogur casero lleva un proceso lento que permite que se desdoble la lactosa en glucosa y galactosa. Entonces, ya son azúcares sencillas. Por eso tienen sus recetas de cómo hacerlo y demás. Tipos de azúcares. Esta es una gráfica que está en la página así del de Rompiendo el Ciclo, para explicarle a veces a los niños o a los pacientes, en donde se ven en el primer cuadrito, ven las azúcares sencillas, monosacáridos, como sería la fructosa, en donde por ser tan sencillos de digerir, atraviesan las vellosidades intestinales para seguir, se absorben pues, y no se queda nada en el intestino, por eso las bacterias ahí las ven muy tristes. En cambio, con los disacáridos, como sería el azúcar de mesa y la lactosa, sería otro ejemplo, como son ya dobles, los niños con autismo tienen muchos problemas para desdoblar, su intestino está dañado, entonces no existe digestión adecuada, entonces se quedan dentro del intestino y siguen alimentando a las bacterias y a los hongos, y entonces sigue el problema. Y no digamos si son polisacáridos, llámenle cereales, cualquiera que ustedes quieran. Los almidones como la papa, ¿sí? Son polisacáridos, que son moléculas gigantes. Imposible para ellos digerirlos si tienen problemas digestivos. Y entonces se queda todo ese azúcar alimentando a más bacterias. Y las bacterias mismas también tienen que digerirlos y los van a digerir ellas por otro proceso muy diferente al nuestro que se llama fermentación, provocando gran cantidad de gases. Y entonces aquí está el círculo vicioso, ¿sí? Esto es reproducido del libro Rompiendo el Círculo Vicioso, que les recomiendo. Y pueden empezar donde quieran, ¿no? O sea, aquí vamos a empezar. Estos niños tienen sobrecrecimiento de bacterias y hongos, ¿sí? Entonces, como tienen muchas bacterias y hongos, hay muchas excreciones, porque son seres vivos. Esas excreciones dañan la mucosa intestinal y entonces la mucosa se defiende produciendo mucho moco. Estas células productoras de moco forman tanto moco dentro del intestino que entonces no hay digestión ni absorción. Hay una deficiente digestión de los disacáridos, entonces se quedan adentro y por haber una deficiente absorción de disacáridos se quedan ahí. ¿Y qué va a haber? Van a alimentar a las bacterias y a las levaduras y siguen creciendo más. Y entonces están atrapados en este círculo que hay que romperlo de alguna manera. ¿Dónde? Que no haya disacáridos para que no se alimenten y entonces poder romper este círculo vicioso. Esto es aquí lo que yo les decía, que los microbios tienen que digerir todo el azúcar que les dejamos y lo usan por medio de la fermentación, y los productos de desecho de esa fermentación son gases, metano, dióxido de carbono, hidrógeno, ácido láctico, acético y otras toxinas. Todos ellos causan irritación y daño al intestino. Entonces seguimos dañando el intestino y sigue el círculo vicioso, ¿sí? Consecuencias. Esta dieta de carbohidratos específicos aborda todos estos desafíos gastrointestinales en el autismo, como lo ha hecho con la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Que es un trastorno de la fermentación bacteriana. Entonces, bueno, estos desafíos son el exceso de producción de cantidades de ácidos grasos de cadena corta, disminución del pH de la sangre cuando estos ácidos son absorbidos, o sea, hay acidez en el cuerpo, sobrecrecimiento de bacterias cuando los carbohidratos no son digeridos, mutación de algunas bacterias como Escherichia coli debido a los cambios en el pH en el entorno del colon. Entonces, algunas bacterias que normalmente están en el colon empiezan a ser mutadas a bacterias patógenas. El exceso de producción de toxinas causado por el crecimiento excesivo de bacterias patógenas va a causar conductas atípicas. Y por supuesto que entonces las enzimas de la superficie del intestino delgado son destruidas por las bacterias, que ahora está lleno de bacterias ahí. Esto perjudica aún más la digestión y la absorción de los carbohidratos, que conduce a su vez a mayor crecimiento bacteriano. Y como ambos, la flora microbiana y sus subproductos, dañan la capa mucosa del intestino delgado, este produce un exceso de moco protector
que inhibe aún más la digestión y absorción. Esto es como una repetición de lo que yo había dicho, ¿no? Los alimentos que se permiten y sus restricciones, anoten la página de internet. Ahí está puesta y hay una sección en español. Pero bueno, es todo lo que se permite, son todas las proteínas, todos los tipos de carnes y mariscos. Yo limitaría los mariscos que no hayan sido procesados, enlatados o embutidos. Se permite el yogur casero. La alternativa para los que están en la dieta sin caseína son los vegetales fermentados. Muchos de ustedes ya conocen el kombucha, que es como un hongo que es fermentado. Ahí en México se pasan el honguito para que lo crezcan otros y en Estados Unidos ya lo venden como refresquito. Creo que es una maravilla acá, pero si no, las mamás lo producen. Sí, la presidenta del INCA, Ceci Fernández, que es también una expertaza en todo esto de la nutrición, va a estar también ya participando en el foro y ella tiene sus recetas para crear la kombucha y demás, ¿no? Frutas frescas, cocinadas, congeladas o secas. No se permiten frutas enlatadas o secas que se haya adicionado con jarabe de maíz, por supuesto. Las bebidas no permitidas, leche de ningún tipo o sustituto de crema ni sodas. Vegetales se permiten la mayoría, frescos o congelados que no contengan azúcares o almidones adicionados. No se permiten enlatados, ningún cereal o granos, no patatas, tubérculos. Frijoles son permitidos después cuando ya no hay diarrea y después de remojarse toda la noche y después tiramos el agua, ¿sí? Entonces, en esta dieta es bien complicado porque no pueden utilizar ningún grano, ningún cereal. Por eso esta solamente se recomienda cuando hay un problema de disbiosis fuerte y hay recetas. Yo casi nunca horneo nada, pero de esas sí me las sé hacer. Las galletitas para esta dieta son buenísimas porque se hacen con harina de almendra, o sea, no es harina de ningún cereal, sino realmente es de una nuez. Quedan muy ricos como para el antojo de sentir que se van a comer una galleta, pero en realidad pues son nueces, ¿no? Las limitaciones de esta dieta en el autismo, bueno, primero hay que checar los ácidos orgánicos, específicamente el ácido orótico, para descartar una anormalidad en el ciclo de la urea u otros errores genéticos del metabolismo que provocaría un exceso de amonio. Sí, estos casos son muy raros, pero se dan. Y entonces esto viene al caso porque en la dieta SC de carbohidratos específicos hay mucho consumo de proteínas y bajísimo el consumo de azúcares. Entonces las personas que tuvieran este problema genético de metabolismo, que es raro, pues sería contraproducente, ¿no? No serían candidatos. Por eso el doctor, en base a sus ácidos orgánicos, puede determinar qué dieta sí, qué tratamiento seguir, qué es necesario y qué no es necesario. Pues es muy difícil dar recetas en Facebook, es muy complicado porque cada niño es totalmente distinto, ¿no? Y en este mismo estudio de ácidos orgánicos checar los niveles de oxalatos, porque si tienen oxalatos muy altos, pues sería, habría que limitar algunas nueces, etcétera, ¿no? Y también las alergias, porque depende de las alergias del niño, va a saber el doctor qué alimentos sí pueden ser implementados con esta dieta y cuáles no. Esto sobre el yogur. Los efectos de esta dieta, pues claro que la población bacteriana va a disminuir debido a la falta de alimento. Sus subproductos nocivos también disminuyen, librándose la superficie intestinal de sustancias dañinas. Al no necesitar protección, las células productoras de moco pues ya no producen el moco y entonces se mejora la digestión. La mala absorción se cambia por la buena absorción y al absorber el individuo energía y nutrientes, todas las células del cuerpo reciben nutrición adecuada, incluyendo las células del sistema inmunológico, las cuales entonces pueden ayudar a vencer la invasión microbiana. O sea que las bacterias o las matamos, hay tres maneras de matar las bacterias del intestino. Una por fármacos, otra matándolas de hambre o por competencia. Por competencia es poniendo bacterias buenas, los probióticos, poniendo un antimicótico y también matándolas de hambre, quitándoles estas azúcares complejas que se quedan en el intestino alimentándoles. Recomendaciones. Iniciar siempre con la dieta sin gluten y caseína. Utilizar esta dieta cuando la disbiosis es un problema recurrente y de difícil control. Adaptar a sus alergias y limitaciones dietéticas, aunque deje de ser llamada oficialmente la ESI Diet. Aunque no se llame oficialmente porque no lleve yogur, no importa. Cada niño necesita su propia dieta. Remitir al nutriólogo cuando la dieta se complique. Cuando ya no saben qué hacer con tanta cosa, pues
pues acudir con un nutriólogo que les ayude, ¿no? Los ácidos orgánicos es un ejemplo de una prueba de ácidos orgánicos en donde se ven si hay levaduras, si hay bacterias, si hay deficiente absorción, etcétera. Esa es nada más una hoja, son diversas hojas. La dieta baja en oxalatos, sí, al doctor Shaw le gusta siempre empezar con esta foto de esta momia que se ve cómo murió en un rictus de dolor y era que tenía semejante piedra de oxalato, la pobre momia. Y los oxalatos son cristales y vamos a ver qué sucede esto. ¿Qué son los oxalatos? Son moléculas altamente reactivas, quiere decir que se combinan fácilmente con otros elementos, ¿no? Que es abundante en muchos alimentos vegetales, pero que cuando está presente en las células del cuerpo humano en altas cantidades puede conducir a un daño oxidativo, al agotamiento del glutatión que es tan necesario, puede disparar la reacción inflamatoria del sistema inmune y la formación de cristales que parecen estar asociados con el dolor y un daño prolongado. Entonces, los oxalatos, ¿de dónde vienen, no? Sería como que, ¿de dónde vienen los oxalatos? Bueno, vienen de tres fuentes. Uno, de nosotros mismos, ¿no? En un intestino sano no se absorbe mucho de los oxalatos, por lo que se elimina como desecho o se metaboliza por medio de la flora. En ausencia de un intestino sano, ocurre inflamación, intestino permeable, los oxalatos pasan al torrente sanguíneo y al organismo. O sea, los oxalatos vienen en casi todas las verduras, por ejemplo. Entonces, pues viene de nuestra dieta, viene de nuestro propio metabolismo y viene también como producto de la levadura. ¿De dónde vienen? De la dieta, principalmente de las plantas. Presente en la mayoría de las nueces, semillas, frutas y plantas. O sea, es una parte normal de nuestra dieta, pero también viene del metabolismo humano. Se forman en el hígado por el catabolismo de aminoácidos. O sea, normalmente nuestro organismo está formando también oxalatos. Pero si tomamos vitamina B6, que casi todos ellos están dentro del tratamiento con vitamina B6, la vitamina B6 impide que en el hígado se formen oxalatos. Entonces, una manera de evitarlos es dándole vitamina B6. También vienen de los hongos, principalmente de Aspergillus y de la cándida. Entonces, cuando el niño tiene mucha cándida en el intestino, generalmente se ve en la prueba de ácidos orgánicos, los oxalatos vienen muy altos. Entonces, este niño hay que ayudarle de tres maneras. Bueno, uno, pues quitando la levadura, bajando la levadura. Segundo, ayudándolo con vitamina B6 para que al menos los oxalatos que provienen del mismo se nulifiquen. Y tercero, limitando un poco de su alimentación los alimentos que sean muy altos en oxalato. Por eso no podemos decirle a alguien, quítale oxalatos, quítale carbohidratos, quítale leche, porque entonces ¿qué come el niño? Sino que cada niño es una historia diferente. Entonces, en base a cada uno de ellos, se habrá de determinar cuál dieta se va a llevar a cabo. Esta es una comparación hecha en el laboratorio de los niveles de ácido oxálico, que son para medir los oxalatos dentro del espectro autista y en niños normales. Los niños normales, entre comillas, pues tienen muy bajos los oxalatos, en cambio los niños dentro del espectro tienen oxalatos más altos, seguramente porque tienen su metabolismo alterado y porque tienen gran cantidad de levadura. Porque la dieta en sí, pues esa, todos comemos lo mismo. Esos son unos ejemplos de oxalatos que se ven muy bonitos microscópicamente, pero son muy puntiagudos, son como agujas. Por eso cuando tienen oxalatos altos, el niño puede tenerse, se estacionan sobre todo, por ejemplo, en vías urinarias. Entonces son niños que se están tocando todo el tiempo los genitales. ¿Sí? La niña puede tener dolor cuando hace pipí porque es una sensación como cuando hay cistitis. Es un dolor idéntico cuando hay oxalatos en las vías urinarias. Ese es nada más un ejemplo del metabolismo de oxalatos, como se ven en los resultados de los ácidos orgánicos. Entonces, en la prueba de ácidos orgánicos, revisar los niveles de ácido oxálico y si son elevados, o muy elevados, hay que hacer una dieta baja en oxalatos temporalmente, dar probióticos BSL número 3 porque tienen la capacidad de, además de ser de alto espectro, de amplio espectro, tienen la capacidad de degradar los oxalatos. Se tendrá que dar citrato de calcio
inmediatamente antes de la comida, porque como son sumamente reactivos, el oxalato lo que va a hacer es se va a unir a este calcio, ¿sí? Y no va a pasar al sistema, sino se va a ir al sistema digestivo. Y dar vitamina B6, que reduce la formación de oxalatos producidos por nuestro metabolismo. Estos son los alimentos que son muy altos en oxalatos: soya, espinaca, almendra, chocolate, cacahuates, frijoles, zarzamoras, frambuesas, cerezas, tofu, salvado de trigo. Muchos de ellos ya de hecho estaban fuera de la dieta. Cáscara de limón, naranja, lima. O sea que si tenemos oxalatos altos, pues quitamos la cáscara de las frutas, ¿sí? Cerveza, jugos de frutos mencionados, té negro. Sí, limitar la ingesta de oxalatos a 25 o 50 gramos al día. También hay una lista de alimentos altos en oxalatos en la página del INCA. Este es de acuerdo a las encuestas que todo el tiempo está haciendo el Instituto de Investigación del Autismo, el Autism Research Institute, que fueron los creadores del DAN, que han hecho encuestas a muchísimos padres, ¿no? Como no sé, llevan como en 40,000 padres, en donde preguntan al papá, bueno, ¿en qué dieta lo has puesto? ¿Has visto efectos? Entonces, todo lo verde si mejoraron con la dieta. Y la dieta de carbohidratos específicos es la que muestra un 71%, es la más alta en ver que sí hubo un cambio positivo. También la de gluten y caseína está muy cercana a que muestran una mejora. Sí, el azul es que no hubo cambios, pues realmente hay una parte de la población que no ve ningún cambio con la dieta, pero si se fijan, pues es mayor la cantidad de padres que observan cambios positivos en los niños al llevar estos diferentes tipos de dieta. La dieta Feingold es la dieta baja en fenoles y en salicilatos, que ese será tema como para otra charla, porque no los quiero llenar en sí los fenoles. No es más que un químico natural que viene en todos nuestros alimentos, y uno de los fenoles se llama salicilatos, y algunos niños por tener ciertas deficiencias en algunas enzimas pueden reaccionar con ellos, y en esos niños habrá que quitar las frutas que tengan mucho color, pero será para otra sesión. Esto es de acuerdo a la conferencia de las últimas DAN del 2010 con Julia Matthews. Todas las sustancias que pueden provocar reacciones en los alimentos, péptidos, aminos o tipos de reacciones, ingredientes artificiales, bacteria, levadura, lectinas, glutamatos, salicilatos, fenoles, oxalatos. Entonces, bueno, pues por eso digo que cada niño pues es un mundo. Entonces no podemos decirle a todo el mundo quítale todo, sino ir viendo cada niño, y no es tan complicado cuando ustedes van hacia la individualidad. Por eso a veces nos confundimos y nos ponemos todas a decir, yo el mío esto, yo el tuyo. Es mejor que lo vea tu doctor hasta donde sea posible, porque solamente él sabrá decirte qué. ¿Por qué puede fallar una dieta? Porque los papás no se ponen de acuerdo. Muchos papás divorciados tienen el grave problema que uno de los dos cree en la dieta y el otro, por molestarla, la rompe el siguiente fin de semana. ¿Cuándo va a avanzar ese niño? Yo creo que cuando eso pase se tienen que poner los papás y decir, ok, la bronca es entre tú y yo, vamos a ayudarle al niño, vamos a hablar con el doctor y después tú decides, ¿no? Los papás no se ponen de acuerdo, la escuela no coopera, otros miembros de la familia no la respetan, no hay dinero para la dieta especial, hay fuentes ocultas de gluten o caseína que no se están cuidando, no se está atendiendo a los otros factores. Mucha gente dice, es que yo llevo en la dieta 2 años, pero ¿y qué más? No, la dieta es el paso número 1 de tener el daño. Pero de ahí tiene que hacer todo lo demás. ¿Cómo está tu hijo? ¿Tiene levadura? ¿Tiene bacterias? ¿Cuáles son los alimentos que tienen problemas? Vamos a ir desintoxicar ese organismo. Vamos a subir lo que está muy bajo. Vamos a bajar lo que esté elevado para poner ese niño en equilibrio. Los doctores pueden facilitar el proceso con una carta dirigida a la escuela. Este niño no puede comer nada más que lo que mande su mamá, ¿no? ¿Por qué no todos los niños responden igual? Porque en la presencia de síndromes duales siempre los resultados son menos dramáticos. Si mi hija tiene síndrome de Rett, bueno, nunca vas a ver a un niño con síndrome de Rett que se recupere. Bueno, claro, los milagros para Dios no son imposibles, pero un niño que tenga otro síndrome más complejo, pero puede mejorar muchísimo, ¿no? Todos pueden mejorar, todos. Mejorar calidad de vida es el principal meta de todos como papás. Y claro, mientras más pronto empieces con tu hijo, más resultados verás en estos niños.
Y recuerden aquí un saludo desde mi hijita, nadie es completamente autista ni nadie es completamente típico. Hasta Dios tiene sus momentos autistas haciendo girar la tierra. Dicho por Jerry Newport, que es autista.